Amados, Dios me los bendiga. Espero que se encuentren bien, como siempre, deseando eso para cada uno de los que nos siguen a través del canal Vida para Ti. Bienvenidos si es la primera vez que nos escuchas. Espero que sea de grande bendición para tu vida. Y hoy estoy compartiendo a través del canal por YouTube el acompañamiento espiritual que comenzamos ofreciéndolo de manera más privada, pero fue nuestro deseo exponer este acompañamiento a través del canal para que podamos bendecir a muchas más vidas que están en necesidad y que por una razón u otra pues no pueden conectarse en el día y hora que nosotros pues lo ofrecíamos en la semana. Así que esta bendición espero que sea para muchos en este momento y que añada más crecimiento y conocimiento. Así que este acompañamiento espiritual vamos a continuar con los temas que ya habíamos iniciado y hoy vamos a estar hablando acerca de la duda. ¿Por qué de la duda? Bueno, como estudiamos en las primeras reuniones, para aquellos que no habían estado, comenzamos estudiando acerca de quiénes somos nosotros, ¿verdad? Cómo estamos constituidos. Y estudiamos Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, donde nos enseña que nosotros tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Y comenzamos a ver cada aspecto de una manera general para luego ir entrando más en detalle. Y hablábamos acerca del alma en el sentido de que en el alma toman lugar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Ahí está toda nuestra personalidad, lo que nos define, ¿verdad? Y que por lo tanto debemos prestar atención a ella porque de ahí salen también nuestros deseos. Y cuando nosotros nos convertimos a Jesucristo, que no es otra cosa que tomamos una decisión de un cambio en nuestra vida, queremos cambiar nuestra manera de vivir y comenzar a vivir conforme a los estatutos de Dios, vivir una vida ordenada conforme a la palabra. Entonces, cuando eso sucede, pues ya no vamos a vivir conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros pensamientos, conforme a lo que yo decida sobre mi vida, porque ahora yo he decidido voluntariamente, porque el cristianismo es un estilo de vida que se toma de manera voluntaria. Por eso Jesús dice, el que me quiera seguir. Así que esto es algo muy voluntario. Hacer algo voluntario, yo me comprometo con mi decisión porque la tomé yo solita, nadie me obligó. Y que Dios en su misericordia, permite que el Espíritu Santo me ayude a comprender este mensaje de transformación. Eso sí, porque de otra manera, como dice la Escritura, nadie anda buscando de Dios. En nuestra naturaleza caída, ninguno deseamos a Dios. En nuestra corrupción pecaminosa, dice la Biblia, no hay ni uno bueno. Así que si estamos hoy en esta hermosa experiencia de fe, se lo debemos solamente a Él, que se inclinó y permitió que pudiéramos entender el mensaje de las buenas nuevas. Con su ayuda, nosotros, una vez Dios permite que se quite la venda de nuestros ojos, como pasó con Pablo, que estaba lleno de religión, celoso de su religión, porque él era un judío bien fiel a la ley y procuraba como buen fariseo cumplirla a cabalidad. Sin embargo, Pablo no conocía a Jesucristo. Así hay muchas vidas hoy, lamentablemente, ¿verdad? Muy celosas de su religión, pero no tienen a Jesucristo. Hasta que un día Dios en su misericordia
le quitó la venda de sus ojos y pudo ver la belleza de quien era Jesucristo. Cuando eso sucede en nuestras vidas, entonces, ¿qué debe ocurrir luego? Pues que nosotros comencemos a desear vivir ya conforme a las enseñanzas de Dios y todo lo que ello implica. Ahí, lamentablemente, es donde muchas veces tenemos el tropiezo. Comenzamos muy contentos, tomamos esa decisión y como la parábola de la semilla en el capítulo 13 de Mateo, no hace más que venir el tropiezo y ya a muchos se le quita el entusiasmo de seguir buscando de Dios. Dejan ya de ir a las reuniones de oración, dejan de reunirse en su congregación, no atienden llamadas, se distancian. Eso pasa muchas veces. Y todo eso es necesario porque Jesús muy bien dijo que en este mundo tendría muchas aflicciones, muchas. De hecho, un mensaje que estoy preparando toca ese tema. Y son necesarias porque así se va probando nuestra fe para ver si nuestra decisión de este cambio fue totalmente consciente y nos comprometimos con esa decisión. Cuando nos damos cuenta que hemos hecho una decisión consciente y comprometida, cuando a pesar de los obstáculos y las situaciones que se presenten en la vida, permanecemos firmes. No sucede siempre así, pero otros, gloria a Dios, permanecen. Entonces, cuando esto ocurre, tenemos que estar pendientes porque nos sucede a todos en el camino, que cuando viene la dificultad, viene la duda. Jesús le hizo una gran pregunta a Pedro en un momento dado. Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Cuando nosotros vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, nos relata la experiencia de Pedro caminando sobre las aguas, una muy conocida, pero vamos a repasarla y vamos a aprender de Pedro. Dice la Escritura: después de esto Jesús ordenó a los discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas que la golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron: ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Cuando leemos el relato, es muy difícil ignorar que Jesús estaba trabajando en la fe de sus discípulos. Sí, ellos estaban en ese tiempo
de acompañamiento espiritual con su maestro. Y Jesús los capacitó a través de las experiencias diarias de la vida. Jesús en ningún momento vemos que los encerrara en un salón de clase, en una sinagoga, no, para enseñarles la sabiduría espiritual. No, no y no. Fue a través de las experiencias que la misma vida traía en el día a día, en el afán que traía cada día. Jesús aprovechaba para acompañarlos, para enseñarlos, para modelarle lo que es vivir una vida de fe. ¡Qué hermoso! Aquí tenemos nuestra primera lección. Para ti, amado, que quieres crecer en la gracia del Señor. Qué importante es que tengas un buen maestro espiritual. Y lo segundo, que camines tomado de la mano de Él. Es muy difícil crecer espiritualmente y bajo su gracia cuando no tenemos esa dirección. Aún los recién nacidos necesitan ser lactados, ser amamantados para que tengan un buen crecimiento. Así que en esta primera lección que tenemos es importante. ¿Por qué? Porque cuando tú vives cerca de tu maestro espiritual, cerca de ese líder espiritual que Dios ha puesto en tu vida para bendecirte, Él va como Jesús en la dinámica de compartir y de la vida. Y escúchame bien, Jesús los invitó, sígueme a cada uno. Ellos tomaron la decisión voluntaria. Jesús no les estaba rogando que lo siguieran. Jesús no estaba pendiente de ellos si lo seguían, si no lo seguían, si lo buscaban o no. No, porque es que ellos tomaron una decisión, una iniciativa. Yo quiero estar con el maestro. Yo quiero conocerlo. Yo quiero crecer en su gracia. Por lo tanto, yo me muevo. Yo me muevo. Y esa es una buena señal de que hay un compromiso con mi crecimiento espiritual. Porque es algo voluntario y cuando tú tomas esa decisión consciente, a ti nadie te tiene que empujar. Y ellos seguían al maestro. El maestro no estaba detrás de ellos. Entonces, esa decisión trae bendición porque Dios ve tu disposición como Jesús veía la de ellos. Y Dios hacía provisión para ayudarlos en aquellas áreas donde necesitaban ser perfeccionados. Y muy importante esto, en esa dinámica de vida, Jesús podía ver sus debilidades y sus fortalezas. Y muchas veces no queremos estar cerca del Maestro porque no queremos que vea nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Y eso no es bueno. Porque ahí hay un elemento de orgullo que hay que trabajar. Y muchas veces a nosotros no nos gusta que vean nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Pero Dios las ve. Y como Dios es el alfarero, Dios se va a encargar de trabajar con eso. Así que, por más que nos ocultemos del maestro terrenal, hay uno, el Espíritu Santo, que se va a encargar de perfeccionarnos y de remover toda esa escoria que traemos de la vieja naturaleza adámica. Pero con estas clases que Dios está permitiendo para bendición de tu vida, lo importante es que tú aprendas y de los errores de los demás, nosotros nos aprovechemos para avanzar y no cometerlos nosotros también. Importante ese punto. Así que es bien importante que tú lo tengas presente y te evalúes. ¿Cómo es tu actitud ante ese líder que Dios te ha puesto? ¿Cómo es tu actitud? ¿Te dejas llevar por él?
¿Permites que te aconseje? Y no es el líder que tú escojas, es el que Dios te ponga. Muchas veces no puede ser el pastor, porque el pastor tiene mucho trabajo. Tiene mucho, sobre todo prepararse en la oración y en la palabra. Y este pastor tiene su equipo de trabajo que delega de personas que ya han pasado por el proceso de este acompañamiento inicial para poder acompañar a otros. Y muchas veces los nuevos no quieren ese tipo de persona, quieren al pastor. Y ya ese elemento de por sí hay que derribarlo. Porque volvemos a la rebelión y a la soberbia. Ya no es lo que yo diga. Acuérdese que antes, cuando no estábamos con Cristo, hacíamos lo que nos parecía. Éramos voluntariosos, como niños malcriados. Queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos a la hora que queramos. Y ya eso no es así, porque ahora nos ciñe el Señor. Y parte de que nosotros crezcamos en su gracia es que aceptemos su voluntad y aceptemos la persona que Dios ponga a nuestro lado. Si tú tienes dificultad con eso, pues detente en este aspecto y evalúa para que lo puedas corregir. Si tú evades al líder que se te ha puesto, si tú no lo quieres, si tú te distancias, si tú quieres voluntariamente escoger a otro, ¿cómo lo hacemos muchas veces? Porque es que somos hermanos tremendos. Nos asignan un líder, un consejero espiritual. A ese no le decimos nada. Y seguimos buscando nosotros allá, en lo oculto, allá, a la amiga. Muchas veces hasta en conversa. A otra persona que ni es de la iglesia. O alguna hermana de la iglesia que ni ha crecido más que tú. Y con esa tú es que tú quieres estar. Tú escoges. Cuando tú estás en esa desobediencia, ya tú estás deteniendo tu crecimiento espiritual. Qué importante es la obediencia para que podamos avanzar. Nos estancamos y muchas veces decimos, ¿qué me ha pasado a mí que yo no avanzo? La desobediencia, amado. Qué importante es la desobediencia. Y estamos hoy hablando acerca de la fe. Y la fe versus la duda. ¿Por qué dudaste, Pedro? En la duda hay una carencia de confianza. Y cuando yo no tengo confianza en Dios, y Dios me pone una persona que me va a guiar, y yo no quiero esa persona, yo estoy ahí con dudas, porque yo no estoy confiando en que Dios me ha puesto esta persona y Dios entiende que esta es la idónea. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué no aceptas la persona que Dios te pone para acompañarte? Y estoy partiendo de la premisa, obviamente, que estás en una iglesia de sana doctrina, con un líder espiritual santo, ¿me entiendes? O sea, partiendo de esta realidad en este sentido, porque también usa el sentido común y el sano juicio. Tampoco te pongas en manos de una persona corrupta espiritualmente. Pero partiendo de esta realidad en la que yo estoy, pues si Dios te ha puesto en buenas manos, déjate guiar. Cuando no nos dejamos guiar y nos queremos zafar y seguir independientes y seguir resolviendo en nuestra fuerza, es porque no confiamos en Dios. Es porque esta fe necesita ser trabajada y de la manera en que Dios la trabaja muchas veces ni nos damos cuenta, hermano. Los otros días yo en oración, después que pasé una prueba bien dura, yo no sabía ni que estaba en prueba, ni la sabía. Y después que pasé por todo, Dios me dijo, pasaste la prueba mientras oraba. Y yo me sorprendí, yo ni sabía que estaba en una prueba. Por eso que es importante, hermano, que nos mantengamos en esa oración y esa dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sí sabe que estamos en una prueba y nos guía para que la pasemos aprobado. Y tal vez estás siendo probado y no te estás dando cuenta. Cuando Dios te pone en manos
de ese líder, confía que es el líder que tú necesitas. Ese que tú no quieres es el que tú necesitas. Muchas veces nos acomodamos y queremos aquel que nos pasa la mano, que nos habla bonito, que podemos manipular, que podemos engañar. Y Dios sabe muy bien quién tú necesitas que te dirija. Porque muchas veces lo que no queremos es lo que necesitamos. Sí, amado. Esa persona que tú no quieres a tu lado es la que tú necesitas. Esa que tú no soportas. Esa que ves fuerte, que ves tal vez insensible, que no te carga, que no te dice lo que tú necesitas oír. Porque te llegó el tiempo de madurar, mi amor. Los niños son los únicos voluntariosos. Los niños son los que hacen perreta. Los niños son los que se las ingenian para salirse con la suya. Pero el niño necesita crecer porque Dios no le puede confiar el reino a los niños. El reino es de los niños, sí, en un sentido de santidad y de inocencia. Por eso si un bebé muere, se va con el Señor. No necesita ser bautizado y nada de eso, se va con el Señor. Está en un estado de inocencia. Ese niño se muere y se va con el Señor, porque de ello es el reino. Pero una vez estamos en un nivel de conciencia, ya tenemos que comenzar a comportarnos y a caminar en obediencia y actuar de otra manera. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué no aceptas lo que Dios pone delante de ti? ¿Por qué no aceptas el consejo de Dios? Si eso está presente en esta etapa de tu vida, hay que trabajarlo porque no vas a avanzar. Hay veces que hay cosas pequeñas, como dice la Escritura, pequeñas zorras que echan a perder la mies, echan a perder el crecimiento espiritual. Dice, pero es que yo no robo, yo no mato, yo no esto, no lo otro, pero tal vez tienes una rebelión en tu corazón, una soberbia, un orgullo. Hay pecados en el corazón oculto. Mira, hermano, que a veces ni estamos conscientes de ello. El orgullo, la envidia, el egoísmo. Son pecados que se anidan ahí. Nadie los ve, pero Dios los ve. Y son un estorbo, son un obstáculo para que nosotros avancemos en la gracia del Señor. Y dudamos en la vida a través de muchos escenarios. No tenemos que exponernos en experiencias tan retantes como la que tuvo Pedro aquí caminando sobre el mar. Imagínense, humanamente, pues claro, aunque Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? Pero Jesús podía comprender lo que sucedió. Más bien le hizo una pregunta para que él mismo se la respondiera. Pero hay otros escenarios donde Dios también provee, como aquí Jesús, que esos vientos estaban soplando y se aparece en la noche todo un escenario para probarlos, para ir perfeccionándolos en su fe. Así también Dios provee otros escenarios en tu vida y en la mía para seguir trabajando con nuestra fe. Y en la medida que vayamos caminando y vayamos aprendiendo, vamos a ir también creciendo en su gracia. Entonces, no tenemos que estar en medio del mal como Pedro. Tal vez estás en medio de una situación que Dios te ha puesto que tú no la quieres. Y Dios te va a decir, ¿por qué dudas? Si yo sé lo que tú necesitas. ¿Por qué dudas? Confía en mí. Sí, ese es el escenario que tú necesitas en esta etapa de vida para yo trabajar unas áreas en tu vida. Que yo no soporto este compañero de trabajo, que yo no soporto este trabajo, que yo no soporto aquí, yo no soporto acá y todo un no soporto. Es el escenario ideal. Porque en esos escenarios sale lo que realmente hay dentro de nosotros. Y te aseguro que si no dudas y confías en el Señor, que te ha puesto en el lugar correcto, con el jefe correcto, el que tú necesitas,
Ese que cuando te habla te levanta todo eso que tienes allá adentro y no quisieras ni volverlo a ver. Es el necesario. Ay, hermano, porque qué bueno es trabajar con gente que a uno le agrada. En un ambiente chévere. Ahí cualquiera es santo. ¿Ah? Pero cuando nos ponen en escenarios de vida incómodos, con personas con las que no nos llevamos, las que no nos agradan, nos ponen a hacer algo que nos humilla, que eso yo no estudié para eso. ¿Ah? Mire, yo recuerdo cuando yo terminé mi bachillerato en secretarial, ciencias secretariales, pero me dieron el diploma, yo no sé, en arte. Pues la cosa es que me gradué, terminé siendo secretaria, antes era ejecutiva, después era administradora, y yo no sé por dónde va el nombre de la secretaria, yo creo que ahora es asistente administrativo. Pues el punto es que terminé de estudiar algo por estudiarlo. Imagínense cómo estaba la mente mía, no sabía ni lo que quería. Pero terminé con un magna cum laude, así que yo entendía que como era un magna cum laude, eso era lo que yo tenía que estudiar porque salí bien. A ver, qué equivocados estamos en la vida, hermano, muchas veces. El punto al que voy es, cuando yo comencé a trabajar, ay, hermano, y yo llego con mi bachillerato, usted sabe, y me dicen, a mí me decían en el trabajo, Anita, y yo dígame, mira, vete y le preparas café a los clientes. Y yo dije, ¿qué usted me está diciendo a mí? Ajá, para que le hagas café. Y yo, ya usted sabe, yo hacer café, me perdona, yo no estudié para eso. A mí en ningún momento en la universidad me dieron un curso de cómo preparar café a los clientes. Yo estudié y por ahí seguí. Ay, hermano, qué terribles somos. Para mí eso fue una falta de respeto. Me dio una ira que usted no sabe. Y le voy a decir una cosa. Si llegué a hacerlo 2 veces fue mucho. No. Eso para mí era una humillación. Si yo hubiese hecho ese café todos los días con mucho amor, ay, me hubiese evitado otros exámenes en la vida. Pero, como de eso se trata este caminar. Y escúcheme, ya era creyente. Sí, ya iba a la iglesia, hablaba en lengua. Oh, la sierva del Señor. Sí, ya yo era creyente. Acuérdense que yo acepté al Señor jovencita. Hermano, pero este vasito había que trabajarlo, ¿y de qué manera? Que mucho ha tenido Dios que trabajar en esta cosita. Y Dios provee los escenarios. Y si estuviéramos atentos y conscientes de que desde el día 1 nuestra vida está en las manos de Dios, tuviéramos esa conciencia espiritual de que mi vida está en las manos de Dios desde el día 1 que yo se la entregué, que yo decidí, Señor, esta vida es para ti. De ahora en adelante yo quiero vivir como tú quieres, no como yo quiera. De ahora en adelante tú me vas a enseñar cómo yo me voy a comportar, cómo yo me voy a conducir, cómo yo me voy a relacionar, cómo yo voy a amar, cómo yo voy a tratar a los demás. De ahora en adelante es como tú digas y no como yo diga. Pero hermano, eso a veces como que no lo tenemos presente. ¿Quién quiere aceptar al Señor en esta mañana? Y todo el mundo levanta la mano y repita conmigo. Ya eso yo no lo hago, hermano. El que quiera aceptar al Señor, haga una oración de su propio corazón, para que no se le olvide. Y ahí uno recita esa oración como por recitarla y uno ni sabe lo que hizo, pero Dios en su misericordia, Dios es tan bello que la escucha y nos sigue enseñando y capacitando. Pero como que no estamos tan conscientes
de todo lo que eso implica. Y por eso es que tú necesitas este acompañamiento espiritual, que Dios está haciendo provisión para tu vida. Y qué lindo, que imagínate, lo sacó, me dijo, sácalo, ponlo en el canal, que hay mucha gente que tiene necesidad de escuchar esta palabra. Hay muchas vidas que necesitan ser acompañadas aunque van a la iglesia. ¿Usted sabe cuántas vidas a mí se me acercan que me piden, pastora, usted puede ser mi pastora? Yo, pero ¿cómo es eso? ¿Usted no tiene pastor? Bueno, tengo y no tengo, porque es que yo no, esto a mí no me lo dan así en detalle. Y yo, pues, ¿sabes qué? Dios en su amor y en su misericordia, Jesús, que es el buen pastor, dale, sigue escuchando. Y en un sentido, pues, escuchan esto, aunque van a su congregación, porque necesitan seguir creciendo en la gracia del Señor. Bendita sea la misericordia del Señor. Porque es importante que estemos conscientes de lo que implica esa decisión. Es que de ahora en adelante, como decía Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, cuando dice esa escritura, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, quiere decir que una vez Cristo llega a tu vida, tú te tienes que mudar para otro lado. Entonces, si Jesús entra a mi vida, ahora tú vas a vivir dentro de mí, porque ahora yo soy tu templo. Entonces le damos una esquinita allí en la cochimbamba del alma de nosotras y nosotros seguimos señoreando nuestra vida. Y es como que para cuando yo te necesite. Eso no es así, hermano. Si Cristo llega a tu vida, tú te tienes que mudar para otro lado. O vive Él o vives tú. O vive Él o vivo yo. Y siempre que viva yo, voy a terminar derrotada. Entonces, una vez yo tomo esa decisión, yo voy a confiar y a no dudar de que el consejo y la guianza que Dios me va a dar por medio de su palabra, de su Espíritu Santo y de ese líder espiritual, es por el bien mío. Y no voy a dudar cuando Él me diga, ponte, mira, quiero que hagas esto. Ay, hermano, mire. Yo recuerdo de las hermanas que yo estoy más cerca, que están más cerquita de mí, que yo las adiestro ahí directo. Cuando yo le digo, quiero que hagas esto. Mire, empiezan a temblar. Porque Dios las está sacando de su zona de confort, de su zona de expertise, de donde son buenas. Y hermano, qué tremendo es cuando nos ponen allí donde nosotros dominamos eso, porque el ego, ya usted sabe, María, aquí yo me voy a votar, van a ver lo buena que yo soy, lo experta que yo soy. ¿Y sabe qué hace el Señor? ¡Ja! Te va a poner precisamente donde no sepas nada, donde te sientas inútil. Y como ha pasado, y te pone a otro que tú consideras que es menos que tú y que no sabe nada, para bofetear bien ese orgullo. Y ahí sabe que, hermano, que se levanta dentro de nosotros. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y no te sometiste. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no hiciste eso que Dios te pidió? Porque, mira, escúchame bien. Lo más que Dios tiene es gente para servirle. Sí, Dios manda y todo el mundo le obedece. Es un privilegio que Dios te coja a ti y me coja a mí para servirle. Y que me ponga a mí a hacer algo para Él. Es un privilegio, pues es que es el Dios de los cielos. Pero se nos olvida. Entonces, Dios me mira y dice, yo tengo que trabajar esta área en la vida de Ana. Le voy a poner esta persona. La va a violentar, pero es lo que yo necesito. Entonces viene esta persona que tú crees menos, que tú eres la experta para enseñarle a ella y Dios la pone para enseñarte a ti, tú sabes. ¿Y cuál es tu actitud hacia esa persona? ¿La tienes en poco, la ignoras y la persona dándote la clase y eso y tú, ajá, sí, ¿sí o no? Entonces, cuando Dios nos pone en un área de la iglesia a servir, por eso es que es tan importante, hermano, que funcionemos dentro del cuerpo de Cristo.
Porque es dentro del cuerpo de Cristo que Dios nos perfecciona y nos edifica. ¿Sí? ¿Cómo Dios, imagínense en su gracia, cómo un brazo va a funcionar si no está adherido al cuerpo? De alguna manera tiene que estar adherido al cuerpo para que funcione. Entonces, yo pongo a esta hermana, ¿verdad? Digo, mira, vas a trabajar, fulana es quien te va a supervisar, es quien te va a dar las instrucciones. Nada más con que escuchar el nombre. Nada más con decirle el nombre, ya el rostro, la actitud, ya deja de decir mucho y Dios no se equivoca. Esa es exactamente la que tú necesitas. Así que yo te voy a invitar también que en este proceso que estamos estudiando hoy, en el segundo punto, que quiero que analice, ¿cuál es tu actitud ante ese líder que ya te dije que necesitaba, que Dios te pone para acompañarte? ¿Cuál es tu actitud? ¿Te molesta? ¿Lo tienes en poco? No lo soportas. Pero eso no, calladito. No lo dice. Pero tú te vas a buscar la manera de zafarte de él. Y si haces eso, no vas a crecer. Aunque sigas yendo a la iglesia. Aunque sigas diezmando. Aunque sigas cantando. Y aunque saludes al líder. Porque el hipócrita, Dios lo conoce. Tú tienes que hablar verdad. El pecado de la hipocresía es uno de los más que abunda dentro del pueblo de Dios. Por eso dice la palabra que los hipócritas no entran, es que Dios no los soporta. Es que Dios al tibio no lo resiste. Dios al tibio no lo resiste. Entonces usted, ¿qué va a hacer? Pues mira, en nuestra humanidad va a salir eso. Eso no es malo, escúchame, no es malo. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que Dios quiere trabajar. Es precisamente lo que Dios quiere sacar a la luz. Dios quiere que esa verdad salga dentro de ti. Cuando tú la veas, en lugar de ocultarla, y sí, no hay problema, pero usted no lo llama, usted no lo obedece, usted le saca el cuerpo hasta que se zafa. Pues usted es un hipócrita. Entonces, ¿qué debemos hacer ante esa actitud? Y no caer en el por qué dudaste. Pues yo digo, Señor, yo te voy a hablar la verdad mía. Y tú le dices todo lo que tú sientes, pero Señor, voy a confiar en qué es lo que yo necesito. Para que no te hundas, mi amor. Pedrito se hundió. Y puedas pasar aprobado. Hasta puedes hablar con quien te lo asignó y ser honesto. No te lo van a cambiar, pero por lo menos te desahogas. Y te encomiendas al Señor. Hermano, qué importante, escucha bien. Ser honesto con nosotros mismos. ¿Cuántos creyentes se han quedado en el camino y la semilla no ha dado fruto? Han permitido que los espinos, que los abrojos ahoguen lo que iba creciendo. Y tienen ese corazón ya lleno de maldad por no hablar verdad. Mire, cuando la Escritura dice, es necesario que nos acerquemos a Dios con un corazón sincero, honesto, es porque Dios no resiste la hipocresía. Porque en Dios habita la verdad. Y si nosotros somos hijos de Dios, hijos de la luz, también somos ¿qué? Hijos de la verdad, y tenemos que andar en verdad, que seamos cartas abiertas, porque la verdad es la que nos hace libres.
Entonces yo tengo que ser honesto. Le estoy hablando en el alma, están los sentimientos, están las emociones, están todo. Y yo tengo que ser honesto con eso que siento. Y del alma, yo voy a pasar a mi espíritu. Y no voy a permitir que la maldad que hay en mi alma apague mi espíritu. ¿Y cuántos cristianos hoy han detenido su crecimiento espiritual y no avanzan? Mire, aunque usted haga yo no sé cuánto trabajo en la iglesia, a Dios eso no le importa. Dice que es por los frutos que Dios los va a conocer. Jesucristo cuando venga es por los frutos. Mira Jesús, que eché demonios, que hice esto, que trabajé en la iglesia, que yo limpiaba en la iglesia, que yo cuidaba a niñas en la iglesia. Que yo hice esto, a Jesús no le importa eso. Lo más que a él le importa es lo que había dentro de ti, cómo tú viviste para él. Porque eso lo hace cualquiera. Pero vivir en la santidad que Dios demanda, eso no lo vive todo el mundo, porque eso implica un morir continuamente. No todo el mundo está dispuesto a eso. Por eso es por gracia, no por obras. Las obras simple y llanamente evidencian nuestra fe en Dios. Y van a ser las obras que aquel determine, no las que yo diga. Sí, porque hasta en eso, hermano, somos tremendos. Dios quiere que hagamos una cosa y no queremos eso. Nosotros también decidimos cómo le vamos a servir a Dios, dónde le servimos a Dios y con quién le servimos a Dios. Usted no decide nada, ya su vida está en las manos de Dios. Y el señorío de Dios está sobre tu vida y la mía. Entonces ya yo voy a hacer lo que Él diga, como Jesús. Ya yo no vivo yo, entonces yo hago lo que Dios dice, yo hablo conforme a lo que Dios dice y todo lo guiaba a Dios. Nosotros tenemos que seguir ese mismo camino. Yo voy a servir donde Dios diga, no donde yo diga, con los hermanos y las hermanas que Dios diga, con el líder que Dios me ponga, porque ya no vivo yo. Si eso no está presente en tu vida, no puedes decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No, todavía estás vivito y coleando. Estás camino a la muerte, pero todavía no te has muerto. Y así estamos todos, hermano. No se preocupe, que estamos todos en el mismo bote. Cada día usted tiene que ir muriendo. Y de la única manera que se muere es no alimentando al vivo. Déjelo morir. No alimente el yo. No le dé comida. No alimente el orgullo. No alimente la soberbia. Déjelo morir. Para que ese ego se muera y entonces Cristo sea vivificado en usted. Entonces, hermano, aquí vemos cómo Pedro, dice la escritura, que él comenzó con buen paso. Pero cuando comenzó a sentir, y le voy a decir una cosa, yo hice el ejercicio y padre, caminar por el agua, yo que le tengo terror al agua. Aquí hay muchas cosas de admirar de Pedro. ¿Sabe? Eso no es indiscutible. Pero el punto aquí es que cuando comenzó a sentir la fuerza del viento, tuvo miedo. En otras palabras, comenzó en un nivel espiritual. Señor, yo quiero caminar como tú allá, también sobre las aguas. Eso es un nivel espiritual, hermano. O sea, trascendió al alma. Una fe tremenda. Y así comenzamos todos en este camino de fe. Yo quiero seguir a Jesús, yo quiero un cambio y por ahí seguimos. Y cuando comienzan los vientos a soplar, empezamos a sentir las consecuencias de nuestra decisión. En el momento Pedro entusiasmado y se lanzó. Pero esa decisión iba a tener unas consecuencias. Iba a tener que enfrentar los vientos que habían en aquella noche tempestuosa y oscura. Cuando comenzó a sentir, así nos pasa a nosotros. Tomamos decisiones en el Señor, bien audaces. Y Jesús aquí, qué gran lección para Pedro, hermano.
Una gran lección. Jesús estaba tratando con la fe de Pedro y de los discípulos. Comenzó, si eres tú, pero al final terminó diciendo, es verdad, tú eres. ¿Ve? Cómo esa fe que se fue perfeccionando. Es a través de las experiencias de vida que Dios perfecciona nuestra fe. Lo hizo con Abraham. El padre de la fe, como se le llama. Abraham no comenzó con la fe que vemos con su hijo Isaac, ejecutando. No. En el camino se fue perfeccionando esa fe. Le dijo, sal de tu tierra, de Ur de los Caldeos, sal de tu parentela. Bueno, se llevó al otro. Él no obedeció, de entrada no obedeció completo. Y vimos cómo mintió, cómo descendió a Egipto. Las veces que Dios lo tenía que animar al ver los años pasar y el hijo no llegaba. Era Dios quien lo animaba y lo motivaba a seguir. Y por años Dios fue perfeccionando la fe de Abraham para que estuviera listo para esa experiencia, mire, de fe. Cuando le pidió el sacrificio de Isaac, pero ya estaba listo para esa experiencia. Ve cómo Dios lo fue llevando. Pero aquí Pedro no estaba listo para esa experiencia. Pero él en su impulsividad, porque qué impulsivos somos, hermano, qué emocionalistas somos. Se nos meten cosas en el corazón y no medimos consecuencias. Nos lanzamos. Ya creemos que olvide, ya estamos listos. Vámonos. Y hasta nos sentimos humillados si nos ponen en otra cosa. Como una hermana me contaba, mire hermana pastora, cuando usted me puso a mí a servir en esta área, a mí me dio un coraje y yo me sentí tan humillada porque yo pensé que a mí me iban a poner otra cosa. Eso me hizo reír. Y tuvo una lucha bien fuerte porque para ella eso fue una humillación. Sin embargo, qué lindo que ella lo aceptó y lloró mucho hasta que entendió. Y ahora lo hace con gozo y con alegría y es una bendición en medio nuestro. ¿Está entendiendo? Porque es que nos metemos cosas en el corazón y Dios hace lo contrario para sacar la verdad que hay en nosotros. Y en donde tú eres experto, ahí es que tú quieres que te pongan. Así no trabaja Dios. Dios te va a poner en aquello primero donde tú no sepas. Y te va a poner la persona tal vez la que tú menos quieras, porque Dios te interesa más en tu santidad que en lo que tú puedas hacer para Él. Y eso te va a ir llevando al propósito de Dios. ¿Entiende algo? Donde Dios te pone hoy no significa que pasarás toda tu vida. En el crecimiento espiritual tenemos estaciones que son necesarias atravesar. No significa que ese es tu final. Pero tenemos que pasarlo. Entonces, cuando nos tocan esas experiencias, nos morimos y creemos que de ahí no vamos a salir nunca. Bueno, no vas a salir nunca si no obedeces. Ahí te vas a quedar como el pueblo de Israel, dando vueltas en el desierto, hasta que te mueras. Pero si quieres avanzar, camina por encima de los gigantes. Camina por encima de lo que tengas por delante confiando en Dios. Es tan importante que hagamos eso. Entonces, aquí Pedro no estaba listo para esa experiencia, no tenía la fe necesaria, no. Y muchas veces nos creemos que ya estamos listos y por eso no necesitamos que nos enseñen, que nos acompañen. Creemos que ya sabemos hacerlo todo, ya yo sé orar, yo no necesito consultar, ya yo sé leer, yo no necesito preguntar, yo no necesito esto, yo necesito lo otro, aquí, y Jesús, y Pedro, ya yo ando con Jesús, yo no necesito. Y sabes qué, ay hermano, ¿cuánto necesitamos que Dios siga trabajando en nuestras vidas? Y Pedro, emocionado, dale. Ordena que yo camine hoy, que yo hoy. Ay. Y Jesús que estaba ahí dándole una clasecita. Dale, Pedro, ¿tú crees que estás listo? Lánzate. ¿Tú crees que tú estás lista para seguir sin consejo? Dale, lánzate. ¿Tú crees que estás lista? No necesitas congregarte. Lánzate. ¿Tú crees que estás lista? Dale, lánzate. ¿Sabes qué va a pasar?
el golpe te va a hacer reaccionar. El golpe. Del que Dios te quiere librar, pero como no hay manera, lánzate. Lánzate. Porque es que se nos olvida que nuestra vida está en las manos de Dios, no en las manos de un pastor. Entonces, ay, hermano, no hizo más que dar 2 pasos. Sintió la fuerza. Y eso hacemos muchas veces. No queremos consejos, no queremos que nos guíen, no queremos esto, no queremos lo otro. Yo quiero hacer aquí, para allá. Viene el golpe. Jesús, sálvame, que perezca. Por lo menos Pedro fue humilde. Y a la que empezó a hundirse gritó. Hay unos que ni gritan, siguen ahí en su soberbia, en su orgullo, en su fuerza, queriendo seguir, porque primero muertos antes que reconocer que se han equivocado. Estuvo bueno tuvo Pedro. Señor, sálvame. Si nos hemos equivocado, qué bueno reconocerlo y retomar el paso donde lo dejamos. Y Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedrito, ya aprendiste la lección, ¿sabes? Tú confías muy poco en mí. Ahí salió la verdad de Pedro. Esa fue la gran lección. Tú no confiaste tanto, tú no te lanzaste. Estaba tratando con Pedro en su orgullo, en su impulsividad. Jesús quería enseñarle a Pedro y a los discípulos día tras día a vivir por fe. A vivir por fe. Porque el justo por su fe vivirá. Lo dice la Escritura. El justo por la fe vivirá. Y necesitaba esa gran lección. Y Jesús es el maestro por excelencia, pues de día en día le iba dando esas hermosas lecciones de vida que todos necesitamos. Bendito Dios. Porque es por fe y no por vista que vamos aprendiendo en este caminar a vivir. Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Cómo se habrá sentido Pedro? Mire que a Pedro le dieron tantos regañitos. Sin embargo, fueron necesarios y eran por amor. Y así fue como Dios, en su gracia, a través de estas experiencias, y Jesús tratando con Pedro, levantaron a este líder que fue de tanta bendición para la iglesia. Hubo que trabajar en él, en su orgullo, en su impulsividad, en su independencia, a través de mucho dolor y humillaciones. Cada experiencia lo confrontaba con su verdad. Con su verdad, no con lo que él creía que era. Y cada vez que salía la verdad, era una gran humillación y quebranto. Lo lindo de Pedro que bajaba cabeza. Lo reconocía, lloraba y aprendía. Aprendamos eso de Pedro. Porque a veces qué difícil se nos hace bajar la cabeza y reconocer que nos hemos equivocado, que lo hemos hecho mal, que hubo maldad dentro. Hay que liberador es eso. Mire, uno como pastor que acompaña las vidas, es que es tan diferente cuando la persona decide cambiar su manera de vivir y dejarse guiar. Lo primero que a mí me han dicho, y vienen personalmente, directito: yo necesito hablar con usted, pastora. Yo, dime, mi amor. Yo necesito confesarme. Y yo, dale. Yo no la soporto. Cuando usted a mí me corrige, a mí me da una ira. ¿Ok? A mí no me gusta cómo usted me dice las cosas. Y sigue hablando.
¿okay? Yo la evito. Y me da un coraje mientras usted me está dando una instrucción, un consejo, yo por dentro, que se cree esta, que me viene a mandar, que se cree. Y sí, mire, hermano, y yo que te esté escuchando todo eso, y yo gozándome por dentro, yo, ay, Señor, gloria a Dios, gloria. A mí no me importa lo que me digan, a mí me puede decir lo que le dé la gana, yo no tengo problema con eso. Yo lo que me estoy es gozando, porque viene la liberación y el crecimiento, porque se está quitando lo que impide que avance. Y me estoy gozando de que Dios escuchó mi oración, porque el pastor conoce sus ovejas y sabe cómo está cada una de sus ovejas y dónde está estancada. Y hay cosas que el pastor no puede hacer. Eso solamente tiene que venir el Espíritu Santo y traer convicción al corazón y arrepentimiento. Eso no es una obra del pastor. El pastor lo único que puede hacer es orar, porque el único que convence es el Espíritu Santo. Y mientras se está haciendo, como yo le digo a los hermanos acá, confianza, el exorcismo, sigue por ahí. Y mire, pastora, y el día que usted me dijo esto, que bueno, por ahí, y hasta se han ido del ministerio, una cosa tremenda. Y yo escuchando. Y el día tal que yo le dije esto, que yo le dije aquello, porque me han tratado ese mal. Y yo, ajá. Ay, viene eso. Le voy a decir una cosa. Las vidas que han hecho eso, ¿cómo florecen luego? ¿Cómo florecen? ¡Qué belleza! Y yo le digo, mira, ¿y de cuántos años estamos hablando? ¿De 15? ¿Cómo es? ¿Cómo 15? Que tú llevas con 15 años en esto. Ajá. Pues ahora yo entiendo. Mire, pastor, entonces cuando yo me enojaba con usted, mire cómo yo me las cobraba. Hermano, porque un pecado trae otro, la maldad. Y por eso es que tristemente hay tantos pastores acabados en medio de tanta maldad con la que los rodean. Sí, porque hay maneras de cobrárselas. Ahí es donde los acaban. Por eso hay que meterse con Dios. Por eso hay que estar bien seguro que Dios llamó a uno para uno poder resistir. Y entonces, después que se hacen ese exorcismo y yo fluyo, yo quedo igualita, ¿sabe? Como si no hubiese escuchado eso. Yo le doy un gran consejo. Yo te voy a dar un consejo. Nunca vuelvas a permitir que algo se meta en tu corazón, y menos por tantos años, para que puedas avanzar. No vuelvas a dudar de la fidelidad de Dios en tu vida. Y que cada escenario que Dios permitió en tu vida era para bendecirte y sacar toda esa maldad. Que tú, en lugar de sacarla y confesaste, la encubriste y la guardaste en tu corazón. Y mira la condición en la que está. Llegan enfermos, acabados, amargados. Pierden el gozo de la salvación. Llegan al culto por llegar. No tienen gozo de compartir en comunidad de fe, porque están llenos de maldad, de egoísmo, de envidias, de contiendas. Así usted no puede compartir ni disfrutar en comunidad de fe. No puede. El problema está dentro de usted, no en los demás. ¿Y cuánto tenemos que entender eso? Simple y llanamente, porque hemos dudado de que Dios en el día 1 tomó mi vida y que todo lo que Dios diseñó de ahora en adelante es para mi bien. Que los vientos que llegan, que los vientos que arremeten son necesarios porque hacen salir mi verdad, mis miedos, mis debilidades, mi fragilidad humana. Y yo, como no quiero que vean eso, lo oculto. Ay, hermano, pues cuando hacemos eso, los vientos que vienen cada vez van a ser más fuertes. Porque Dios está determinado en santificarnos. Si tú eres hijo de Dios, la mano de Dios estará sobre tu vida porque te ama. Porque al que tiene por hijo, lo corrige, lo santifica y lo va a preparar para que esté listo para la venida de nuestro Señor. Porque ese es el amor de Dios. Oh, santo. Ay, amado, se nos está acabando la hora y este acompañamiento está tremendo. Qué lindo lo que Dios nos está dando hoy. Precioso, precioso. Voy a tomarme los últimos minutitos porque el acompañamiento siempre es de una hora y a veces acontecía que nos tomábamos más de un tiempo, pero es de una hora. Entonces, fíjese que salió la verdad. Pero Jesús no lo rechazó, lo tomó de su mano, lo subió a la barca
Y fíjese, una vez pasada la prueba, los vientos se detuvieron. Se acabó la prueba. ¿Qué le estoy diciendo? Una vez usted baja cabeza, habla su verdad y grita, Señor, ten piedad de mí. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Sálvame que perezco. Sálvame de mí mismo que estoy lleno de tanta maldad. Enséñame a hacer lo que es correcto. Avanzamos. Jesús te toma de la mano, te trepa en la barquita y se acabó el viento. Si todavía estás soplando los vientos recios en esa área de tu vida, una y otra vez, detente, detente. Que Dios lo que está llamando la atención para que reconozca tu verdad. Entonces, cuando yo veo a estos hermanos y vienen y hablan toda esa verdad, yo les digo, no vuelvas. Inmediatamente algo se levante, háblalo, confiésalo, porque la confesión tiene un poder tremendo. Dice la palabra que confesaos unos a otros y sanaréis. Si tienes algo en contra de tu hermano, ve. ¿Por qué Dios da todos esos consejos? Porque Él sabe la inclinación que tenemos a la maldad y nos guarda para que podamos vivir en santidad y así poder usarnos para bendición de su reino y de los demás y así alcanzar nuestro propósito. Entonces, yo le digo, ya lo sabe, a mí me puedes llamar cuantas veces tú quieras y decirme lo que tú quieras. No le des lugar a eso. Los pajaritos pueden volar en tu cabeza, pero no dejes que hagan nido. No, aquí hicieron nido, hicieron tortilla, hicieron revoltillo, una cosa tremenda. No dejes, pueden volar, no dejes que hagan nido, ni mucho menos que ponga el huevito. Han hecho tortillas, han hecho revoltillo y se lo han comido. Por eso viven en la condición que viven. Y no crecen. Pero para esto está este acompañamiento bello y precioso, para que tú cojas ese pajarito y le des muerte. Dale muerte. Ese pajarito espiritual que no es otra cosa que un dardo. Vienen dardos a nuestra mente. No los hagas tuyos. Cuando venga una incomodidad a tu vida, en cualquier escenario, no dudes de que algo Dios está trabajando. Y tú te vas en oración, Señor. Padre, yo no quiero hacer esto, yo no quiero trabajar con esto, yo no quiero hacer otro. Pero Señor, dame entendimiento y si esta es tu perfecta voluntad, dame entendimiento qué es lo que tú quieres trabajar en mi vida para yo hacerme uno contigo y así poder avanzar. Y entonces cuando tú aceptas la voluntad de Dios en tu vida, lo segundo es que te tienes que esforzar como Dios le dio a Josué. Josué, te voy a entregar a Canaán, pero tienes que esforzarte, tienes que ser valiente y tienes que obedecerme. ¿Entendiste? Te tienes que esforzar. Tienes que ser valiente para enfrentar todo lo que viene delante. Y lo tercero, obedecer la palabra, el consejo, lo que Dios te diga. Y así vas a conquistar la nueva vida de Cristo en ti. Bendita sea la misericordia. No hay de otra. No hay de otra. La nueva vida en Cristo se conquista por medio de la obediencia, de la fe y del esfuerzo, de la colaboración que yo pongo con el Espíritu Santo para que se haga una realidad en mi vida, la nueva persona en Cristo. Entonces hoy yo te voy a dar un consejito, búscate una maletita, muda el ego, le dice, bueno, mijito, te tienes que mudar porque ahora vive Cristo en mí. Y entonces tú le coges un pasaje y lo mandas para la cruz, ¿sí? Sí, tú dices, pastor, ¿y para dónde lo mudo? Pues te vas para el Gólgota. Allí coge la maletita, que no lleve mucha cosita en la maleta porque en la muerte Dios te sabe. En esa maleta tú lo que vas a meter el ego. Dice, te metes aquí que te voy a mudar y te voy a llevar allí a clavarte en la cruz. Y de ahí no te vas a mover en el nombre de Jesús. Y yo te aseguro que tu vida cambiará. Bendita sea la misericordia de Dios. Entonces, te va a ocurrir y me va a ocurrir como le pasó a Pedro. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Vas a tener un conocimiento más profundo, más íntimo, más claro de quién es tu Salvador. Una belleza. Y así es como Dios va a ir perfeccionando nuestra fe cada día
Para que avancemos, necesitamos confiar. Y esa confianza Dios la va a ir perfeccionando cada día. Permita el Señor y este acompañamiento sea de gran bendición a tu vida y ya lo sabes. ¿Por qué dudaste? Cuando venga cada escenario que tú te resistas, no permitas que la duda te acompañe, sino por el contrario, diga: Señor, voy a aceptar esto como tu voluntad porque tú me amas y quieres trabajar un área en mi vida. Y te vas a dar cuenta, una vez tú te alinees a la voluntad de Dios, que entres a ese terreno, vas a ver los vientos, vas a sentirlos. Por ejemplo, Dios me pone a colaborar en el ministerio con una hermana X o en un servicio X, y ahí tú sientes que no te gusta, que aquí, que allá, ¿y qué tú vas a hacer? ¿Te vas a quitar? Eso es lo que casi siempre hacen. No, Señor, Dios mío, yo te voy a pedir que tú me des la gracia para hacer esto. Señor, me han puesto a limpiar el templo. Esto es una humillación para mí, pero mi Señor, con lo inteligente que yo soy, eso para que me pusieran a predicar. A Dios no le importa eso. A Dios le importa la condición de tu corazón y quiere arrancar ese orgullo primero en ti. Señor, ayúdame a hacerlo. Dice la Escritura que todo lo que haga, lo haga como si fuera para ti. Ayúdame, Señor, a dejar este templo que brilla más lindo que la casa mía, porque es para ti. Que no me importa si me ven mapeando. Hermano, de eso se trata. De eso se trata. Pero todo lo que queremos es que nos pongan un traje, un micrófono, un gabán. Y usted sabe. Bendito sea el nombre del Señor, que Él sabe lo que necesitamos en cada tiempo. Ay, Señor, me han puesto con los niños, yo no los soporto. Yo digo que sí, pero no, la verdad es que yo no los soporto. Dame gracia. Señor, me han puesto a acompañar a esta hermana, pero es que yo no la resisto. Usted hable verdad y pídale a Dios la gracia, pero hable verdad, que es lo peor que hacemos. Sí, pero a la hora de la verdad, hermano, no sentimos nada adentro. Y lo hacemos en nuestra fuerza y por eso no prevalecemos. Pedro quiso caminar sobre las aguas en su fuerza. Y yo le aseguro que lo poquito que estuvo ahí resistiendo fue por Jesús. Por Jesús. Porque Jesús estaba tratando con él. Y si Dios, siempre que tú quieras hacer algo en tu fuerza para aparentar, te vas a hundir. Porque eso es parte del trato de Dios. Permitir que nos hundamos para humillar nuestro ego. Pero sí, por el contrario, yo no me atrevo. No. Yo no me lanzo. Tampoco que seas cobarde, porque cuando Dios te diga lánzate, te tienes que lanzar, porque eso es parte de la fe también. Porque Dios le dio una orden a Moisés. Cruza el mar de Junco. Y cuando estuvo al frente y los vientos soplaron, tembló. ¿Y qué le dijo Dios? No me clames, camina, que ya yo te di una palabra, ya yo te lo puse en el corazón, eso viene de mí, lánzate en el nombre de Jesús, porque también tenemos el otro extremo. Vidas que Dios ya le ha dado una palabra, Dios le ha dado una orden, lo tienen en el corazón y no se lanzan porque no tienen fe. Porque dudan, ¿por qué dudaste? Si Dios te ha dicho lánzate, suelta esa palabra, haz lo que yo te he ordenado, camina. Y tú no lo haces, también detienes tu crecimiento. Así que va a depender de la condición que tú estás delante de Dios. Bendita sea la misericordia del Señor, porque dudaste. Dependiendo del escenario, lo importante es que lo que Dios te esté pidiendo en ese momento, tú lo hagas, confiando en Él, porque Él te ama. Que Dios te bendiga grandemente y ya sabes, te espero en el próximo acompañamiento espiritual. Un abrazo para todos y que Dios me los bendiga.